Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu consejo, por darnos las victorias, por estar aquí congregados, es ganar la victoria, y por estar aquí firmes, ganando las victorias. En esta hora sujetamos nuestra mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente usted cumpla el propósito para el cual usted nos da la palabra, y que esta palabra no regrese vacía, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues le damos gracias al Señor Jesucristo, y pues vamos a ver el mensaje que tenemos hoy, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es de oportunidades, ¿verdad? Dios es de oportunidades. Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a ver en el libro de Jonás, que dice: ¿cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Así nos debemos de ver, pero más que hablar, confesar es vernos y activarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la predicación, es Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vamos a ver ahorita ahí. Y la predicación es que Dios va a hablar hoy, es Dios de oportunidades, ¿sí? Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de Jonás, capítulo 2, versículo del 1 al 10, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Jonás? Vamos a ver el libro de Jonás. En Jonás, dice la palabra de Dios, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo del 1 al 10, ¿sí? Dice la palabra de Dios, oración de Jonás, ¿verdad? Ahí vemos que habla de una oración, ¿verdad? Que oración de Jonás. O sea, vemos que también Dios enseñó a sus discípulos, pero aquí vemos cómo Jonás ora, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que está en Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 10, oración de Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Si se dan cuenta, pagaré lo que prometí, ¿sí? Entonces, Jonás sabemos que fue llamado por Dios para ir a predicar a Nínive, y él andaba huyendo de la presencia de Dios, no quería servir a Dios, no quería obedecerle. Haz de cuenta que cuando ya Dios nos llama a cada uno de nosotros y al ministerio, sea un pastor, una pastora, sea un evangelista, sea un maestro, sea un diácono, sea un apóstol, un profeta, sea un atalaya, sea un levita, un salmista, cuando ya Dios nos escoge,
pues ya no hay escapatoria, y a veces pensamos que el compromiso pues se hizo con el hombre o con el siervo, sierva de Dios que esté pastoreando la obra o al frente de la congregación como encargo, porque la obra es de Dios, no es de nosotros, es de Dios, pues Él nos las ha encargado, ¿verdad? Entonces, como Él nos ha encargado la obra de Dios, pues Él nos ha llamado. Jonás fue llamado por Dios, pero él no quiso obedecer a Dios. Él se resistió a Dios, se resistió a hacer la voluntad de ir a predicar a Nínive. Y aquí vemos en esta oración cómo él, esa oración, ¿dónde la hizo? Dentro del pez grande, dentro del vientre del pez grande. Esa es la oración que estaba haciendo él allá adentro. Y si se dan cuenta, dice la palabra de Dios en el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré mis sacrificios, pagaré lo que prometí. Y la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Si te das cuenta cómo fue vomitado en tierra, en pocas palabras, Dios le dio otra oportunidad. Dios le dio otra oportunidad. ¿Para qué? ¿Para irse al pecado? No, Dios le dio una oportunidad para ahora sí decirle: Señor, ahora sí te voy a servir. En la primera te fallé, pero ahora ya en el segundo llamamiento ya no te quiero fallar. Entonces todos nos equivocamos, eso es de humanos. Todos fallamos de alguna forma, de otra manera. Todos pecamos de alguna forma, de otra manera. Pero lo que quiere la diferencia de los que permanecen, de los que crecen, de los que siguen avanzando, son los que nunca se rinden y se meten a la voluntad del Padre Celestial y a la voluntad de sus apóstoles, porque Jesucristo se sujetaba al Padre Celestial y se sujetaba como autoridades a José y ¿a quién? A María, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que aquí Jonás claramente reconoció que le había fallado a Dios. Jonás claramente reconoció que había desobedecido, y por eso él dice: pagaré lo que prometí. Cuando él dijo a Dios: te pagaré lo que prometí, Jehová, y mandó Jehová el pez y vomitó Jonás en la tierra. Entonces le dio una oportunidad, ¿sí? Dios es de oportunidades. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, ahí cuando Zafira y su esposo mintieron al Espíritu Santo, cayeron muertos, ¿sí? Pero hoy en la gracia tampoco hay que abusar de la gracia de Dios, porque Él conoce que somos hijos de Dios, que estamos perfeccionándonos. Nadie es perfecto, todos tenemos algo que crecer, algo que madurar, algo que someter a Dios, porque todos estamos creciendo, y Dios sabe que en ese crecimiento, pues a veces uno le falla, y en la Biblia pues están varios siervos de Dios que fallaron, ¿verdad? Que fallaron en Dios, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos fue David, ¿sí? Falló el no ir a la guerra, ¿verdad? Tenemos también pues que hay varios personajes como Jonás, ¿verdad? Que falló, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendió que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El Señor te quiere enseñar hoy que no hay escapatoria. Es mejor obedecer a Dios y rendirse a Dios, porque Él nos llamó de la eternidad para servirle. Aquí no se trata del pastor o del apóstol, se trata de Dios. Y como se trata de Dios, pues no es que ahora ya no quiero servir, ahora ya no me sujeto, o ahora ya me escapo, ahí está la Biblia, está el ministerio, lo voto. No, Él trata con... Aquí fue un trato que hubo para Jonás, hasta que él fue zarandeado dentro del pez. Pues él clamó a Dios y dice: ahora sí pagaré lo que te prometí, ¿sí? Entonces vemos que nos está diciendo la palabra de Dios
cómo vino arrepentimiento a Jonás, pero Dios le dio otra oportunidad para que él sirviera. Entonces, si a ti ya te está dando una oportunidad Dios para que te afirmes, es decir, hay muchos cuando llegan al ministerio no saben qué es autoridad. Llegan al ministerio y no saben qué es un orden de autoridad. Otros llegan al ministerio y no saben qué es cobertura espiritual. Otros no saben qué es servicio. Otros no saben qué es serle fiel a Dios en todo tiempo, no solamente cuando puedo, cuando quiero, porque ese es el problema, que cuando uno quiere servirle o buscar a Dios cuando puedo y cuando quiero, ahí viene el problema, no le estamos siendo fiel a Dios. Y entonces los procesos se alargan, las luchas son personales, las batallas son personales, y entonces, pues sí, da que pensar qué le pasó a Jonás. Le dio Dios una ¿qué? Oportunidad más. Y vamos a ver el capítulo 3 de Jonás y leer el versículo 1 y 2 que están enseguida. Si se dan cuenta, ahí dice, Nínive se arrepiente. Y luego en el capítulo 3 de Jonás, del 1 al 3, dice, vino palabra de Jehová porque segunda vez, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿A quién? A Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Fíjate, aquí vemos en el capítulo 3 de Jonás, versículo 1 al 3, cómo Nínive se arrepiente, pero vemos que viene, Dios, hay que poner atención cuando Dios nos llama, nos da una palabra profética, o Él te habla en sueños y visiones, o Él te habla audiblemente, porque a todos nos habla, todos somos sus hijos. Pero el detalle es que a veces nos habla y no hacemos caso. Queremos hacer nuestra gana, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, y queremos estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? Y así no se puede, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez, por segunda vez. O sea, quiere decir que ya una primera vez había hablado Dios a Jonás. Y en esta segunda vez, Dios le habló a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y en el 4, ahí ya estaba obedeciendo Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y ahora, ¿qué estaba haciendo? Y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, ahí empezó ya el arrepentimiento, ahí empezó ya a obedecer a Dios, ya empezó a predicar, ¿se da cuenta? Ahí ya empezó a hablar que tenía que hablar de parte de Dios, sin pelos en la lengua, como se dice, ¿verdad? Directo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Dijo, y comenzó a Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 años, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Destruir, imagínate que alguien diga, y va a ser destruido México, ¿verdad? Pues no es para cualquiera, tiene que ser un valiente. En este caso fue Jonás el elegido para hablar de la destrucción de Nínive. Y en el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La pregunta, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Y en el 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que lo haría y no lo hizo. ¿Se dan cuenta cómo Dios envía al profeta Jonás para predecir que Nínive, la ciudad, iba a ser destruida? Y dice que los que oyeron ese mensaje de esa ciudad se pusieron en ayuno y a orar y a clamar. Y sí escucharon la voz de Dios. Y dice que Dios, al ver eso, que ellos se convirtieron de su mal camino, entonces Dios dice que no destruyó esa ciudad, ¿sí? Entonces, dice en el 10, y se arrepintió del mal que había dicho que lo hará y no lo hizo, ¿sí? Entonces, por eso Dios te está dando una oportunidad más, no la desaproveches. Una oportunidad para servir a Dios. Una oportunidad para que tu matrimonio sea restaurado, una oportunidad para que tu ministerio sea levantado en el orden y la asignación que Dios te dio. Dios es de oportunidades, pero debemos de valorar las oportunidades, debemos de apreciar las oportunidades y debemos de no cometer los mismos errores que cometimos antes de fallarle a Dios. Porque si seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos cometiendo la misma terquedad, la misma necedad, la misma desobediencia, no sabemos aprender obediencia, no sabemos qué es autoridad, no sabemos qué es un orden de autoridad y no sabemos cómo someternos a ese orden de autoridad. Pues al no someterte al orden de autoridad y a la autoridad de Dios y puesta por Dios, acarreamos juicio y condenación, ¿verdad? Por eso Dios nos está hablando aquí de este hombre, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo del 11 al 16, ¿sí? El libro de los Hechos, capítulo 10, ¿sí? Hechos capítulo 10, versículo del 11 al 16, dice la palabra de Dios, en Hechos capítulo 10, versículo del 11 al 16, y dice ahí la palabra de Dios, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice, volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En el 16, esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Si te das cuenta, aquí nos está hablando de Pablo y Cornelio, ¿sí? Y en el capítulo 10, y aquí en el versículo 11 al 15, está hablando Dios por segunda vez también. Por segunda vez, ¿sí? ¿A quién? A Pedro, ¿sí? A Pedro y Cornelio, Pedro, ¿sí? Entonces Pedro, Dios le dio una indicación, ¿sí? Dios le dio una orden, ¿sí? Y por segunda vez, ¿sí? Entonces, a veces Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras para madurar, para crecer, para no cometer los mismos errores. Si tú me preguntas o nos preguntas cuál es la bendición y victoria que Dios nos ha dado a mí y a mi esposa, es que nosotros siempre hemos buscado la dirección y sujetándonos al Padre Celestial. Él nos ha direccionado para todo tiempo estarle obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando fuimos llamados, no fuimos llamados por un hombre, sino que fuimos llamados por Dios
fuimos asignados por Dios, comisionados por Dios, ungidos por Dios y naturalmente por una autoridad, ¿sí?, espiritual, ¿verdad? Y entonces, aquí vemos cómo cuando uno entiende que el compromiso es con Dios y uno no le sirve, ya vienes sirviendo en el pastorado y dejas tu pastorado y te vuelves al mundo, o no reconoces o no sabes, es normal, porque todos vamos aprendiendo en el camino. El problema es cuando Dios ya nos habla y nosotros no queremos obedecerle. Por eso en la pandemia, en el 2020, 21, pues vemos que el Señor había anunciado de la pandemia y muchos pastores cobardes cerraron la iglesia por temor a infectarse. Y entonces esos pastores ya nunca pudieron abrir esa iglesia. Por eso el enemigo Satanás, que es enemigo de nuestras almas, él busca que nosotros no sirvamos a Dios como Él quiere, con lo que podemos y lo que tenemos, no esperando a que tengamos todo, porque si esperamos que tengamos todo, pues ese día no va a llegar. No, nunca. ¿Sí? Ahora, los congregantes, porque yo fui congregante, y yo siempre llegaba primero y le preguntaba a los pastores mis problemas, mis anhelos, mis deseos, mi hambre por aprender. Y siempre iba yo, antes de que llegara el pastor a la iglesia, yo ya estaba yo en la puerta, listo para ayudarle, listo para preguntarle. Y esa es la manera como así me mantuve por varios años, y mi esposa, y obedeciendo en todo, siempre, siempre obedeciendo. Porque Dios no ve la cantidad de obediencia o la porción de obediencia, Él mira tu corazón. Por eso la mujer dice que dio 3 blancas y dio todo lo que tenía. Vio Dios que dio todo lo que tenía y lo dio de corazón, pero la mayoría que tenía mucho dinero, los fariseos, y dieron de la basura, de lo que no les servía, lo dieron. Y entonces, en el tiempo, nosotros debemos de saber que para nosotros poder caminar hasta ahorita en victoria, ha sido siempre sirviéndole al Señor, en las pruebas, en las luchas, en circunstancias de salud, en circunstancias difíciles, siempre poniendo al Señor en primer lugar. Así haya un alma, haya 5 almas, haya 10 almas, haya 20, haya 30, haya 40, 50, 100, o no haya ni una, porque Dios procesa por procesos a los ministros, a los pastores y pastoras que inician una obra. Ahí pasan a prueba años para ver Dios, su capacidad, para ver Dios en ellos, si entienden que se trata de Dios y que Él va a acrecentar y hacer crecer la obra, pero en su tiempo de Dios. Y en ese tiempo muchos se desesperan. En ese tiempo muchos dicen: Señor, no me llamaste. En ese tiempo muchos quieren hacer las cosas a su manera y a su forma, y se van a rentar locales en el cual no tienen ni para pagar la renta, y ahí van de regreso. Y entonces el problema es que no entendemos que tenemos que servir a Dios con lo que tenemos, con lo que podemos, y siempre caminando por fe, pero siempre sirviendo, enamorado, apasionado y en fuego. Ese es el asunto, ¿sí? Y aquí vemos que igual en el 15 volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común, ¿verdad? Pero en el 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ¿sí? Y en el 13 le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, ¿verdad? Entonces sabemos que le estaba hablando varias veces a Pedro, y sabemos que ese Pedro, sabemos que también le falló a Dios, ¿sí? Porque dice que Jesús le preguntó al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Y luego le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro: ay, pues tú lo sabes, Señor, sabes que te amo. Y el Señor, sabiendo que en la tercera lo iba a negar, porque cuando cantara el gallo lo iba a negar, y así fue, lo negó. Le falló al Señor, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, el Señor quiere que nosotros entendamos que aunque Pedro le falló, Pedro fue usado por Dios, porque Pedro dice que predicaba y se convertían 3,000 y 5,000 almas. Escúchalo, 3,000 y 5,000 almas. O sea, fíjate cómo Dios
estamos en el tiempo en el cual es misericordioso, Él nos da esas oportunidades, pero el Señor quiere que no volvamos a cometer esas burradas, esas terquedades, esas necedades, sino que nos rindamos al plan y propósito y asignación que Dios nos dio, porque de esa manera vamos a ser instrumentos, como el apóstol Pablo, ¿no?, que perseguía a la iglesia, ¿no? Pedro fue un gran siervo que Dios usó con poder, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la palabra de Dios también, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 33, ¿sí? Versículo del 1 al 11. Vamos a ver qué dice ahí en Segunda de Crónicas, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Crónicas, vamos a ver, 33, capítulo 33, versículo del 1 al 11, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo del 1 al 11, reinado de Manasés. Pero vamos a ver qué nos quiere hablar hoy en esta tarde, porque está hablando que Dios es un Dios de oportunidades. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantado altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. En el 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, y por medio de Moisés. En el 9, Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo el reinado de Manasés. Estamos viendo sus abominaciones a los ojos de Jehová. ¿Sí? Estamos viendo cómo él desobedeció a Dios. ¿Sí? Entonces, hay muchos que han desobedecido a Dios, porque Dios les dio una asignación, les dio una cobertura, y se apartaron de la visión y cobertura. Y entonces hay muchos que están sirviendo, hay muchos que están predicando, hay muchos que están, según ellos, pastoreando, pero fuera de la asignación, fuera de la voluntad de Dios. Y entonces pareciera que pues ellos están trabajando para Dios, pero cuando uno desobedece, como Manasés, que desobedeció a los ojos de Dios, pues créeme que todos nos está hablando Dios como este hombre que fue un rey, Manasés, reinado
falló, ¿no? Y hemos visto en otras, cuando Dios nos habla, que el rey Ezequías fue el más grande rey después de todos los reyes como hombres en la tierra, porque el único rey que es santo y que él no fue más que nada, no se puede comparar con ningún rey terrenal, porque él es el rey Jesús, el rey de reyes, señor de señores. El Señor Jesucristo, pues él es Dios, pero el rey Ezequías fue de carne y hueso como tú y yo, pero él tenía un corazón íntegro. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El rey Ezequías tenía un corazón íntegro. Y aquí vemos que el rey Manasés, el reinado de Manasés, tenía un corazón perverso. Y aunque conocía la escritura, la palabra de Dios, no lo obedecía. Y por eso a veces Dios trata con sus hijos, con sus hijas, y los llama al arrepentimiento, como Jonás. Y ya después que ellos se arrepienten, pues prometen a Dios: ahora sí te voy a servir, Señor. Quítame este problema, quítame estas situaciones difíciles. Vemos que también David desobedeció y fue mandado el profeta Samuel para decirle, el profeta Natán, para decirle que había pecado y que ese pecado iba a traer consecuencias. El profeta Natán hablándole al profeta David. Entonces, vemos que la desobediencia y la rebelión son las estrategias que el enemigo usa para que tú y yo no nos sujetemos al Padre Celestial y de esa manera desobedezcamos. Pero Dios es de misericordia, por eso dice su palabra que cada día sus misericordias nuevas son cada mañana, porque cada día Él sabe que nos va a dar una oportunidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver en San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 33? San Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? En San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33. Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿sí? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí en San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33, nos está hablando de cómo Pedro le falló a Dios, ¿verdad? Mas sin embargo, sabemos que Dios usó a Pedro para predicar a multitudes. Hoy te está diciendo el Señor que aunque el hombre te haya desechado, aunque tú hayas fallado a Dios, en el sentido de obediencia, en el sentido de compromiso, en el sentido de entrega, en el sentido de ponerlo al último lugar, que no debe ser así, debes de ponerlo en primer lugar. Él te está dando una oportunidad para enderezar tu camino y para enderezar tus sendas, pero sobre todo de entender que el compromiso es de Dios, porque el enemigo es bien sutil. No vayas a la iglesia, hoy mejor quédate echarte una telenovela o vete a darte una pasaseo allá, ¿no? Porque hay muchos que todavía en otras iglesias aquí no ven telenovelas. Entonces, vemos que aquí Pedro falló, pero se levantó pues porque tuvo también oportunidad, porque más adelante vemos que Dios fue usado por Dios de una manera tremenda. Por eso el Señor te dice que Él es un Dios de oportunidades, pero que aprovechemos la oportunidad que Él nos ha dado, ¿sí? Vamos a ver en San Marcos capítulo 14, versículo 66, San Marcos capítulo 14, versículo
66 al 70, vamos a ver 66, San Marcos capítulo 14, versículo 66 al 72. Pedro niega a Jesús, que ahí está también marcado, ¿verdad? Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Fíjate cómo lo negó ahí el Señor. Las 3 veces. ¿Cuántos de nosotros a veces negamos al Señor? Ay, no llevo mi Biblia por aquí el brazo para que no vean que soy cristiano. ¿Sí? Estás negando a Dios. O cuando tú dices en tu trabajo: oye, a ver, ¿ustedes de qué religión son? No, pues no dices que eres cristiano, aunque tú no eres de ninguna religión. Tú crees en Cristo, sirves a Cristo, eres hijo de Dios y eres de Cristo. Y hay muchos que no les gusta decir, de alguna manera niegan al Señor. En 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo lloraba el apóstol Pedro? Entonces, el apóstol Pedro falló, porque dijo que amaba a Dios, pero vino una prueba y negó a Dios. ¿Sí? Hoy sabemos que muchos de los que han servido a Dios, en el camino de Dios, como en todas las congregaciones de Dios, llega gente, está por un tiempo, y ve algo en el pastor o en el apóstol o en sus hermanos, y lo saca al diablo y se van a otro lugar, y piensan que en otro lugar va a ser mejor, y se encuentran que fue hasta peor, y dicen: no, pues por lo menos allá se predicaba como es y nos decían la verdad, pero aquí no, pero no nos hablan de Dios y hay batallas y no sabemos ni cómo enfrentarlas. Entonces vemos que no hay iglesia perfecta, porque se está perfeccionando, ¿sí? No hay iglesia o siervo o sierva que sea perfecto. El único perfecto y santo es Cristo, sin pecado es el Señor. Entonces la mirada debe estar ¿en dónde? En Dios. ¿A dónde debe estar la fe? En Cristo. Porque a todos pasamos esas pruebas cuando Dios nos habla: ¿dónde está tu fe? Porque si estuviera tu fe en Dios, creyéramos a Dios. Pero a veces los impíos, los que no conocen la palabra de Dios, tienen una fe muerta, porque su fe no está en Cristo, su fe está en los muñecos de yeso, de metal, de cristal. Y esos muñecos pues no ven, ni escuchan, ni oyen, están muertos. Por lo tanto, su fe está muerta. Nosotros, nuestra fe está en Cristo, pero a veces cuando vienen las tormentas, vienen los desiertos, vienen las pruebas, entonces vemos que nos prueba el Señor para ver si somos aptos para el ministerio, porque para el ministerio no cualquiera puede servir, no cualquiera puede ser usado por Dios. Tiene que morir a sí mismo, morir al pecado y morir al mundo, y estar siempre buscando a la presencia de Dios. Pero sin embargo, vemos que el apóstol Pedro negó a Dios, y aparte él pues reconoció que le falló. Lo importante aquí es reconocer que fallaste, porque a veces fallamos y no reconocemos y no pedimos perdón, y todavía le echamos la culpa al otro: tú eres, y tú eres, y tú eres, y no nos dejamos corregir, no nos dejamos confrontar, y no nos dejamos enseñar. Entonces Dios pide humildad, Dios pide sencillez, Dios pide vivir como cordero y luchar con el ADN de león de la tribu de Judá, pero en su momento. Pero no contra tu hermano, sino luchar contra el enemigo, Satanás,
Sí, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, contra la gente que le sirve, contra los satanistas que ya hemos mencionado en toda la lista de siervos de Satanás. Porque ellos traen una guerra contra ti y contra mí. Y tú dices, no, no pasa nada, te confías y el enemigo avanza. El Satanás no avanza cuando tú le cierras la puerta, cuando tú dices, aquí Satanás no vas a tener poder, te vas a ir por donde veniste, en el nombre de Jesús, y le das el puertazo y se va. ¿Sí? Pero ¿cómo? Sometiéndonos a Dios y resistir al diablo. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros nos enojamos. De una manera o de otra forma nos airamos. O de alguna manera, de otra manera, no sabemos cómo enfrentar al mundo. No sabemos cómo enfrentar los problemas en el trabajo o en la escuela. Y a veces nos confiamos y pensamos que ellos van a responder igual que nuestros hermanos en Cristo. Pero sabemos que no, porque ellos no conocen a Dios y ellos son enemigos de la cruz, enemigos de Dios y son enemigos de nosotros. Entonces, ¿a quién debes de confiar? A venir a Cristo. Pero hay momentos de hablar con seguridad, sin miedo, sin temor a lo que suceda. Porque si no, dicen que el valiente está hasta que el miedoso quiere. Porque es así. Por eso uno tiene que aprender a defenderse allá afuera. Yo te digo porque eso nunca me lo enseñaron cuando di mis primeros pasos en la congregación, cuando fui los primeros años en la iglesia de Dios. Nunca me enseñaron que viviera yo como cordero y como león luchara. Pero hoy te quiere decir el Señor que tú tienes que saber que Dios te está dando unas oportunidades. Y las oportunidades que te da Dios es para enmendar nuestro camino, es para enmendar nuestro compromiso con Dios, nuestra fidelidad y nuestra sinceridad, pero sobre todo de ser fieles en todo y por todo y en todo tiempo. Porque ¿qué caso tiene servir cuando no tengo problemas? ¿Qué caso tiene buscar a Dios cuando tengo tiempo? ¿Qué caso tiene de buscar a Dios cuando está enfermo, cuando está en un hospital, cuando está en una cárcel, cuando está en una prisión, cuando no tiene que comer, cuando todos los rechazaron y odiaron? ¿Qué caso tiene? Así cualquier sirve. El problema es que nosotros siempre queremos comodidad, queremos lujos, queremos que nos apapachen, que nos reconozcan. Pero Jesús, a nuestro Dios, Él andaba recorriendo las calles, recorriendo las ciudades, aldeas, predicando sin bocina, predicando sin micrófono. Nada más se paraba y empezaba a hablar las buenas nuevas de salvación. Ese es el diseño que Dios nos ha dado. Sirve con lo que tienes, serle fiel al Señor en todos los cultos que te haya marcado para hacer 3 veces a la semana. Sale a los evangelismos, porque una iglesia, un ministro, un pastor, un apóstol o cualquier siervo de los 5 ministerios que no sabe que el fundamento por la cual Jesucristo murió en la cruz es para salvación de las almas. Y una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no hace viajes misioneros, una iglesia que no tiene un plan de evangelismo, pues está muerta, no sabe entonces qué rumbo tomar. Porque la razón es que toda la iglesia está involucrada en salvar almas. Toda la iglesia está involucrada en ir a hacer tocar puertas para llevar el mensaje de salvación. Mejor los testigos de Jehová que no tienen la verdad, que no predican la verdad. Ellos, los testigos de Jehová, están todos los días toca puertas. ¿Por qué el enemigo le das más oportunidades? El enemigo, cuando tú le das una oportunidad que avance, cuando tú no te vienes a congregar, cuando tú no haces compromiso con Dios, como lo ves como a Dios como un salvavidas, un policía, o solamente por algún interés. Por eso el Señor quiere que entendamos que aunque Él es de oportunidades, Él te ha dado una oportunidad para que tú crezcas en el ministerio, en tu llamado. Y tú vas a hacer, vas a creer, vas a crecer en la medida que te dejes enseñar y moldear y entiendas el orden de la autoridad y la sujeción. Y hay momentos en que tú no entenderás la orden, la instrucción, y es momento de obedecerla y después la vas a entender, como dice la palabra de Dios. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Entonces, si nosotros nos sujetamos a Dios, todos ustedes se sujetan al Padre
y a la casa apostólica, y es la manera como la gente que tú tengas se va a sujetar a ti. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. San Juan capítulo 21. Vamos a ver la palabra de Dios en San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17? Dice la palabra de Dios: apacienta mis ovejas. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados a apacentar ovejas? Pues todos los que llegan tienen ministerio y poco a poco los va llamando y levantando en la medida de obediencia a Dios. Dice aquí en San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. La pregunta: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y en el 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. La pregunta: ¿me amas? Y luego dice: Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y en el 17 le dijo la tercera vez, ya la tercera vez que le habló, tercera vez, cuando te diga el Señor: ve a hacer esto, no escuchas. Te dice: a ver, Juanito, ve a hacer esto. No, ves, Juanito, vas esto. 3 veces, imagínate. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. La pregunta: ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez la pregunta: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pues le dijo: apacienta mis ovejas, ¿sí? Apacienta mis ovejas, ¿sí? Y entonces en el 17 así está hablando Dios. ¿Cuántas veces el Señor ya levantó a pastores o a pastoras y dicen: no voy a apacentar las ovejas que Dios me ha mandado a apacentar, porque no tengo un lugar donde servir, porque no tengo instrumentos para alabanza, porque no tengo, es más, ni un espacio, porque no tengo ni sillas, porque no tengo alguien que me ayude a barrer, a trapear, porque no tengo un lugar establecido, porque no estoy preparado, porque necesito estudiar más, necesito preparar más. Y entonces, si viene Dios, te quedas. Ese día nunca llegará. No. ¿Sí? Por eso nosotros, el consejo, por experiencia, mi esposa y yo, es que siempre tú tienes que, el Señor va primeramente a probar tu obediencia y fidelidad. Amén. A Él y a la obra que te encargó. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner. Pero para pasar a lo mucho necesitas ser probado en lo poco. Es decir, llueva, truene, yo predico. Amén. Yo me congrego. Tiemble, yo predico, yo me congrego. Haya fiestas paganas, porque en las fiestas paganas la mayoría de la iglesia no viene, no se congrega. Bueno, nosotros no creemos en las fiestas paganas, pero vemos por los pastores cuando nos dan cuentas que no, esos días no va la gente. Es decir, que esa gente todavía no ha muerto a sus costumbres paganas de antes, porque ahora ya no eres de antes, ya no estás en esa vida vieja, no eres del mundo, eres de Dios. Pero sabemos que es un crecimiento y es paso a paso. Pero para que el cambio venga, el Señor va a quebrarte, el Señor nos va a quebrar, nos va a triturar, nos va a aplanar, nos va a azotar, nos va a moldear, y en donde menos queremos que nos moldee, nos va a poner más pruebas ahí hasta que pasemos. Y si no las pasas, vas para atrás. Pero de que no nos escapamos, no nos escapamos. Ve a Jonás cómo le fue. Hasta que él dijo: Señor, ahora sí te prometo que te voy a pagar lo que te prometí.
David, ¿qué dijo después de que fue reprendido por Dios? Sufrió las consecuencias del pecado del adulterio. Entonces, en pocas palabras, Dios nos ha dado una oportunidad de un día más de servirle, de un año más de servirle. Gloria a Dios. Nos ha dado una oportunidad más de estar en la cobertura y visión apostólica que Dios nos eligió para trabajar como un equipo, como un ejército. Pero ¿qué tenemos que aprender? Todos, soy el primero, como decía el apóstol Pablo, ser obediente en todo. Amén. Obediente en puntualidad, obediente en servir y predicar en el tiempo y momento que Dios me llamó a predicar. En el tiempo y momento que Dios me llamó a evangelizar, a restaurar el púlpito a su diseño original. En el tiempo y momento que Dios me llamó a hacer la cena del Señor, a hacerle esa velada de oración. En el tiempo preciso. Si Él te ha dado una indicación, si Él te ha dado una orden y no la has hecho, pues hasta que la hagas, entonces Él verá tu fidelidad y te va a seguir promocionando y te va a seguir llevando de victoria tras victoria, de poder en poder. Porque así es Dios. Dios no va a darle a algún rebelde un encargo. Dios no le va a dar a un impuntual servir. Dios no va a llamar a alguien que no se ha comprometido con Él. Él solamente va a llamar a los que son comprometidos con Él. Y ese es el detalle a nivel general y en todas las iglesias, que hay pastores que los llamó Dios, pero como les dijo aquí 3 veces, apacientas mis ovejas. No, cuando mejor termine yo de trabajar, cuando esté yo descansado, cuando tenga yo de vacaciones, cuando ya no tenga mucha carga de trabajo. Entonces no has entendido que Dios te llamó y el compromiso es con Dios y que ahí no hay excusa. Un hombre en tu trabajo secular, en la empresa, en la fábrica, de obrero, pues es un hombre. No hay problema, ahí es un hombre. Tú puedes meter tu renuncia, hacer un escrito, ya no quiero trabajar aquí, finiquítenme. Pues no pasa nada, te liquidan y te vas. Pero en la obra de Dios no hay vacaciones. En la obra de Dios, en el ministerio y en el llamado, no hay vuelta atrás, porque Satanás no está esperando atrás que te descuides para matarte. Él viene con todo. Él no juega. Si tú juegas a la iglesita, Él no juega. Tienes que grabártelo. Porque cada vez que tú no tienes el compromiso con Dios como pastor, como congregante, como siervo de Dios, el enemigo avanza. Por eso muchos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque le creyeron al enemigo. Ay, nomás una vez a la semana algún culto. ¿Y qué pasa? Están cayendo como la iglesia ramera católica, una vez al domingo. ¿Y qué pasa? ¿Y toda la semana? No oro, no ayuno, no busco a Dios, no oro, telenovelas. Vamos a ver por allá el juego de fútbol, béisbol. Vamos a ver allá unos conocidos. Vamos a echarnos una cervecita. Vamos a ver allá unas diversiones. ¿Y qué pasa? Si viene Dios, te quedas. Por eso el enemigo ha matado mucha gente, muchos ministerios. No seas tú el próximo. Es una guerra que tú tienes que entender que es a muerte. Y hay muertos y heridos. Y todos los que voltean hacia atrás, te digo que les va como en feria. Es decir, en pocas palabras, para atrás ni para tomar impulso. Todo para adelante. Y si Dios te ha dado una oportunidad, Dios, para servirle, sujétate a Dios, sujétate a autoridad espiritual. Amén. Obedece como te está pidiendo Dios a través de tu autoridad espiritual, a través de tu pastor, a través de la pastora que está predicando. Sujétate al liderazgo, métete, comprométete para que de esa manera seas victorioso en todas las áreas de tu vida. Porque si no, créeme que no vas a tener victorias, no vas a andar victorioso. Por eso muchos gritan en la congregación y salen de la congregación tan como perros y gatos, como la máscara del perro aguayo y el santo, ¿verdad? Porque no es de máscaras, es de vivir firmemente en la presencia de Dios, es ser sincero delante de la presencia de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Él es real y poderoso. Vamos a ver, ya vimos en el 15-17, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios nos está
hablando en 2 de Corintios 6:2. 2 de Corintios 6:2. 2 de Corintios 6:2. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Fíjate, en el 6, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. O sea, en pocas palabras, Él te ha dado una oportunidad, Él te ha socorrido, y Él te ha escuchado. Hay muchos que quisieron que les dieran una oportunidad, ¿sí?, para el ministerio. O en un matrimonio, el hombre le dice a la mujer, dame una oportunidad. O la mujer le dice al varón, dame una oportunidad. O allá en el trabajo, en la fábrica, en la empresa, oye, dame una oportunidad, es que falté esta semana 3 veces, no me corras. Está bien, te voy a dar otra oportunidad. Entonces, es que me equivoqué, te fallé, no serví, no prediqué, no me activé, Señor, pero dame otra oportunidad. Dios es de oportunidades. Amén. Dios me ha dado a mí oportunidades. Amén. Así también te está dando oportunidades a ti, porque Dios es de misericordia. Imagínate, en el tiempo de la ley, ahí no había misericordia. Allá como fallabas, como Zafira cayó muerta. ¿Verdad? Entonces, Dios es de compromisos. Dios es Dios. Encima de Él no hay nadie, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28:1-2. Deuteronomio 28:1-2. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, Dios nos está dando una oportunidad, y esa oportunidad la tenemos que apreciar, la que tenemos que cuidar, ¿sí? La tenemos que ganarle la confianza a Dios, porque cuando uno le falla a Dios, se pierde la confianza con Dios. Porque Él te dio un ministerio, Él te encargó una iglesia, y si tú y yo le fallamos, Él no va a poder, como Él es Dios, te da oportunidades, pero para que Él te equipe, para que Él te lleve de gloria en gloria y a otro nivel mayor, necesitas tú ser fiel en lo poco. Por eso hay muchos pastores que inician y pasan procesos fuertes de alineamiento, de quebrantamiento, de sujeción, de obediencia, y son tratados y azotados por Dios hasta que ellos entienden que no es a su manera ni a su forma, sino a la manera de Dios. Y entonces, ¿qué necesidad de ser zarandeado? ¿Qué necesidad de ser tratado? ¿Qué necesidad de ser quebrantado? ¿Qué necesidad? No hay ninguna necesidad, ¿sí? Entonces, que Dios nos trate así, ¿sí? Vamos a ver en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22-23, ¿sí? En Lamentaciones, que dice la palabra de Dios, en el libro de Lamentaciones, ¿qué dice la palabra de Dios? En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22-23. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones? En el capítulo 3, dice la palabra de Dios, en Lamentaciones,
En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, 23. 3, 22, 23, dice la palabra de Dios, ¿sí? Está bien claro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, 23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, ¿sí? Entonces, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Por eso Dios es de oportunidades. Dios dio oportunidades a los que fallaron. Por ejemplo, en la Biblia tenemos a David, tenemos a Jonás, tenemos al apóstol Pedro. Así es. ¿Sí? Que entre unos, ellos fallaron a Dios. Ellos reconocieron a Dios que fallaron. Ellos humillaron a Dios y le dijeron: Señor, danos una oportunidad para servir. Danos una oportunidad para hacer la asignación a la cual y el ministerio que tú nos has llamado. Y el Señor tuvo misericordia y les dio esa oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, dame una oportunidad en mi trabajo, que no te corran en tu trabajo? O cuántas veces en los matrimonios la mujer le dice al varón: dame una oportunidad, voy a cambiar, quiero ser mejor, ¿sí? O al revés, el hombre le dice a la mujer: oye, te amo, pero aquí el león, el enemigo que parece ser como león, quiere destruir nuestro hogar, dame una oportunidad. Pero cuando ya conoces a Dios, en la escuela los alumnos le dicen a los maestros: dame una oportunidad de entregar mi tarea mañana, es que llegué tarde. Y Dios te da oportunidad. O cuando llegas en un asunto de cualquier índole, Dios da oportunidad. Dios no es como nosotros, que queremos que las cosas sean a la voz de rápido, ahorita y ahorita ya. ¿Sí? Como una sopa maruchan. Y si no, ya nos hacemos berrinches. Si no, ay, Señor, no estás conmigo, no me escuchas, ¿por qué yo? Pero el problema es que no entendemos que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo creó en 7 días. No fue en un día. No. Imagínate nosotros cuando nacimos en el vientre de nuestra madre. Primero el óvulo y el esperma, y de ahí la fecundación, y de ahí 9 meses en el vientre de nuestra madre, cargándonos en su pancita. Y ya después de ahí, hasta ahorita, fueron procesos. Y en el camino de Dios es de procesos. En el camino de Dios es de aguante. En el camino de Dios es de persistir. En el camino de Dios es de resistir. En el camino de Dios es de permanecer en la asignación y cobertura que Dios te dio, y en el llamado y en la iglesia que Dios te entregó. ¿Cuándo? Cuando hayan 100, 20, 30, 2, 5, de todo tiempo. Porque tú sabes que estás sirviendo a Dios. Y cuando tú sabes que estás sirviendo a Dios, estás mirando a Cristo. Entonces Dios te ha dado una oportunidad para servir, una oportunidad para restaurarte, una oportunidad para levantarte, una oportunidad para activar tu ministerio. No la desaproveches. Aprenda de los errores pasados y no los vuelvas a cometer. Sé paciente, sujétate a la voluntad de Dios y a la obediencia a Dios y a las autoridades espirituales, y verás que Dios te va a respaldar. Esa es la palabra que nos da Dios hoy. La gloria es para Cristo. Da un aplauso como si estuvieras allá. La gloria es para Cristo.